A continuación, vamos a presentar la última actividad de este día, llamada, es un panel de experiencias llamado Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje en Modelos Híbridos. Antes de ello, me voy a permitir mandar de nuevo saludos a las unidades foráneas que están siendo sedes alternas de este evento. En esta ocasión mandamos un saludo a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Unidad Hidalgo, a CBDR Cajeme Sonora y a CIDIR Sinaloa. Ahora sí, voy a ceder la palabra a la maestra Angélica López Aguilar, quien va a moderar esta actividad. Muchas gracias. Excelente tarde nuevamente para todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que siguen en esta parte, en este espacio, que justo es para enriquecer las experiencias docentes, en las que todos y cada uno de ustedes tienen el trabajo y la labor de llevar este conocimiento, este semillero de talento a sus alumnos en sus espacios. Y qué mejor hacerlo a partir también del enriquecimiento de las experiencias de, en este caso, de Claudia, de Laura, que nos acompañan, y me refiero a ellas en este sentido de tutear porque estamos entre colegas. Sin embargo, tienen una enorme trayectoria de formación, ya estuvimos platicando acerca de ello, aunque las dos nacieron aquí en la Ciudad de México, han tenido una trayectoria diversificada a través de diferentes lugares que justo hacen que lo que hoy nos van a compartir tenga un mayor impacto. Entonces, me voy a permitir dar la lectura a la semblanza, primero de la maestra Laura, posteriormente de la doctora Claudia, para que ustedes ubiquen esta parte de su trayectoria. Es solamente una pequeña parte, porque si no nos vamos a llevar todo el tiempo en leer la semblanza y bueno, en qué momento nos comparten lo que muy amablemente han ellas preparado. Posteriormente a la lectura de esta dinámica van a tener 15 minutos cada una de las maestras para presentar su trabajo y durante los siguientes 5 minutos tenemos la posibilidad de establecer estas preguntas y respuestas con ustedes, este diálogo. Y para ello tenemos 2 vías, ya sea a través de las tarjetas que les van a entregar las compañeras que están en la parte lateral del auditorio, o si alguien gusta puede solicitar el uso del micrófono. Bueno, vamos a ver esta parte, una lectura muy general. Maestra Laura, justamente es licenciada en Física por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Ciencias en Física de Partículas Subatómicas por el Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato, pasante del doctorado en Ciencias de Nanoestructura y Materiales en el Instituto del Petróleo. Y bueno, por ahí otras actividades que también hace. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, también con el Consejo de Ciencia y Tecnología. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo justamente de la formación. Ella ha sido docente tanto en instituciones públicas como privadas, entonces eso también enriquece mucho su labor. Está en el área de ciencias básicas y en el Politécnico está adscrita a la SCOM. De hecho son colegas, la doctora Claudia también es de SCOM, ella es matemática, entonces bueno, tienen esta parte. Y se conocen desde 2009 que entraron juntas al Politécnico, o sea, ya también tienen una trayectoria de vida juntas. Bueno, como parte del comité ha validado también reactivos y tiene diversas publicaciones a nivel nacional e internacional. Maestra Laura, muchas gracias por acompañarnos, le doy la palabra. Antes que nada, pues agradecerles que se hayan animado a escuchar lo que tenemos que decirles, espero no decepcionarles y dejarles ahí un poquito una semilla sembrada de lo que me gustaría que hicieran con sus estudiantes, no solo de físico-matemáticas, es para todos, espero que les guste lo que preparé. Bueno, pues igual que decía la doctora hace un momento, soy de la escuela tradicional, así que, bueno, más bien es por la interacción. Mi diapositiva es interactiva, entonces requiero que allá arriba vayan viendo dónde está y pues indicarles dónde queda. Entonces,
Voy a presentar una propuesta de trabajo en el aula obviamente híbrida, con el método Flipped Classroom, que ya lo conocemos, pues aquí le llamamos aula invertida, y el Just in Time Teaching, que precisamente este método, ninguno de los dos son nuevos, los dos métodos tienen ya pues, del siglo pasado, 1998, si no me equivoco, Novak empezó a trabajar con ello, entonces no son técnicas nuevas. ¿Por qué las vuelvo a retomar? Precisamente porque hace un momento decían que los alumnos nos van ganando, entonces dije, pues ¿cómo le hago para ganarles? Ya sé, voy a regresar antes de que ellos nacieran. No es cierto, esa es broma, esa es broma. No, lo tomamos porque cuando empezaron a desarrollarse este tipo de metodologías y estrategias, no había ni las capacidades en cómputo, ni tampoco las habilidades docentes desarrolladas que tenemos hoy. Pospandemia es una maravilla lo que creó de profesores, o sea, somos todos unos robots, ¿sí? Digo, no significa que no sepamos pensar, pero en realidad ya estamos con una tecnología y un desarrollo, digamos, de algoritmos para seguir y crear nuestras clases, que es increíble, no nos hemos dado cuenta de ello, pero tenemos un dominio enorme de todo lo que son tecnologías. Entonces vamos a retomar esto que entonces a lo mejor no permeó tanto, porque les faltaba eso, porque pocas escuelas tenían realmente una tecnología para soportar estas estrategias, pero eran buenísimas. Y bueno, una ya la conocen, que es Flipped Classroom, y la otra ahorita la vamos a ver, que a lo mejor, perdón, a quien ya la esté trabajando, pero no, aquí está. Entonces, precisamente el método con el que trabajo es Flipped Classroom, la estrategia es Just in Time Teaching, y mi objetivo, resolver problemas. ¿Por qué? Porque estamos en el área de físico-matemáticas y requiero resolver problemas. ¿Sí? Entonces, siguiente. En FCGITT, gracias. Ay, perdón, arriba, en Just in Time Teaching, por favor. Ok, el diseño de una clase. En términos generales ya sabemos que cuando diseñamos nuestra clase debe llevar un propósito, ¿sí? La clase debemos saber por qué la vamos a dar. Siguiente, la organización del tiempo de la clase, la inclusión de estilos de aprendizaje. Sabemos que tenemos en el aula variedad de estilos de aprendizaje de los chicos. Entonces, si yo no la contemplo para dar mi clase, dejo fuera a varios, ¿sí? Ok, actividades variadas. Con esto no me refiero a usar un montonal de recursos de la web y todo, sino actividades variadas que implican a lo mejor un pequeño video, a lo mejor hacer, a lo mejor pensar en algo, a lo mejor resolver algo, actividades que conocemos la mayoría y es simplemente variarlas para no volver monótona la clase. Ya sabemos por qué, ya no lo han explicado desde ayer el maestro Magro, hoy también un poquito el doctor Coy, si no me equivoco, bueno, en la conferencia. Ya los chicos no trabajan como nosotros, ya no pueden concentrarse más allá, bueno, eso ya es aparte, más allá de 11 minutos en un tema, entonces necesitamos variar la clase porque si no los perdemos. Bueno, aplicaciones. Si solamente damos la explicación y no hacemos aplicaciones, ese conocimiento prácticamente es olvidado. Finalmente, una retroalimentación. Toda clase que demos requiere al final saber si los chicos comprendieron y también saber cómo medir eso. Ahorita vamos a ver que hay técnicas muy básicas para medir eso, tan fácil como una lluvia de ideas. Y finalmente, la evaluación. Una cosa es la retroalimentación, que es lo que el profesor les regresa a ellos, o incluso entre pares, lo que se regresan ellos de lo que aprendieron, y la otra es la evaluación. La evaluación, pues ya lo sabemos, ¿sí? Hay sumativa, formativa, etcétera, todo lo que les han dicho en sus cursos del DEFIE. Okay. Continuamos con Just in Time Teaching, por favor. ¿Por qué uso esta metodología? Bueno, esta metodología ya les digo, ya la conocemos, me brinqué. Favorece el aprendizaje a través de la interacción constante con el estudiante y permite reforzar o reasignar actividades dentro y fuera del aula. Rápidamente les comento, tenemos un chat en Chrome, ¿sí? Ese chat no tienen mi teléfono los chicos porque mi vida sigue siendo privada, pero es una actividad académica. Yo atiendo alrededor de 100 estudiantes por semestre y muchos de ellos siguen en contacto conmigo porque luego tienen dudas y quieren consultar y quieren apoyos. Entonces estaría hablando de tratar de atender a 500 personas cuando también tengo una familia numerosa. Entonces prefiero mi WhatsApp para mi familia y tengo un chat muy similar al WhatsApp para ellos, un chat académico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Ese chat es la interacción, pero ese chat también tiene reglas. No significa que pueden localizarme a las 4 de la mañana y decirme, maestra, no me sale la tarea que pediste para las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, tiene ciertas reglas y además de monitorear los espacios, también tiene la característica de que entre ellos pueden ayudarse. Entonces, a veces yo estoy ocupada dando otra clase y cuando veo a un compañero contesto, mira, la maestra nos mandó tal, o en tal diapositiva viene, o en el PDF viene. O sea, entonces es una maravilla ese chat para interactuar por fuera. Entonces, ahora, ¿por qué le llamamos Just in Time Teaching? Porque ese chat tiene ciertas encuestas que yo reviso justo antes de dar la clase. Como profesor estoy preparado para dar mi tema,
pero a veces no sé cuánto me voy a detener en cada uno. Cuando veo el cuestionario y veo en automática las gráficas, ya sea de pastel o de barras, veo que a lo mejor me contestaron muy bien porque ellos tienen, por la otra parte, la de Flipped Classroom, tienen lecturas, PDFs, videos, tienen varias cosas que hacer en casa. Cuando yo reviso la parte de Just in Time Teaching, me doy cuenta que revisaron, que ya dominan, que les pareció fácil y entonces me enfoco a lo que no, a lo que está difícil, a lo que no comprendieron o comprendieron mal. Entonces, para eso me sirven esos pequeños cuestionarios previos a mi clase. Reviso rápido y digo, ok, ellos ya comprendieron perfectamente bien que las cargas se atraen y se repelen dependiendo de su signo. Pero no comprendieron bien que la carga no se divide, entonces vamos a trabajar en que la carga no se divide, ¿sí? Entonces, es una guía muy rápida. Estamos trabajando, digamos, muy rápido porque estas estas herramientas ya las trabajé previo en mi planeación previa, en la semana que tenemos antes de empezar con las clases. Entonces, ok. La parte de Flipped Classroom, que motiva al estudiante a organizar su tiempo, esta es una maravilla porque nuestros alumnos, lamentablemente, en un alto porcentaje, y hay muchos artículos que lo muestran, no tienen disciplina, no tienen una estrategia propia de trabajo, no tienen herramientas para organizar sus libretas, sus espacios, su tiempo, sus videos, su selección de información. Entonces, el aula invertida les va a permitir precisamente hacer eso. El profesor les ayuda y después ellos se van acostumbrando a armar un tipo bitácora para su trabajo. Entonces, ¿qué hace esta herramienta? Motiva al estudiante a organizar su tiempo de estudio por medio de actividades seleccionadas, eso lo hace el profesor primero, y programadas, tienen horarios, entonces si no las hacen en tiempo, obviamente no nos vamos a exceder porque mi clase no es única, ellos llevan muchas más materias, pero deben hacerlas en tiempo para que yo pueda después revisar y para que esté en tiempo en la enseñanza y pueda mostrarles cuáles fueron sus debilidades y trabajar en ellas. Entonces, en la clase presencial, todo lo que me ahorro con el aula invertida de que si tenían que leer el capítulo 1, tema 1.1, eso lo leen en casa y entonces ya solamente yo voy viendo la retroalimentación, trabajo con ellos, les puedo dar más tiempo efectivo individual o en equipos, ¿sí? como por pares, porque ya lo leyeron. Entonces lo que hago es atender las dudas reales, con lo que no pudieron, lo que no comprendieron, el enunciado, que justo la demostración que les causó trabajo, esa es la que atiendo en clase. Entonces, gracias. La que sigue, por favor. Bien. Pero obviamente pues se requiere trabajo. ¿Cuáles son mis actividades como docente? Voy a explicar de manera presencial, eso ya ayer también nos lo decía el maestro Magro, pues las clases al final sigue siendo una estructura escolar, entonces voy a explicar parte del tema, ese que vi que les falta más y el otro me detengo un poco, pero igual lo hago. Con apoyos visuales, los apoyos visuales son muy importantes porque tenemos alumnos auditivos, tenemos alumnos visuales, tenemos alumnos que quieren hacer, que quieren moverse, ¿sí? Kinestésicos le llamamos, bueno, y otros más tipos de aprendizaje que han ido surgiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Que explicamos en periodos cortos, no puedo aventarme media hora de explicación porque los aburro, entonces tienen que ser periodos cortos de ciertos temas. Y por ejemplo ahí el tema de movimiento en 2 dimensiones y meto otras interacciones, meto simuladores, ahora en un momento voy a comentar la limitante de que no nos excedamos en el material que usamos de apoyo. Se aplica un cuestionario rápido, esos cuestionarios que ahora ya todos dominamos en Forms, rapidito, o sea, contéstame sin consultar celular ni nada, ¿qué es una carga? Contéstame ley de los signos o selecciona la ley de los signos. Es algo muy rápido, pero eso a ellos les permite volver a repasar lo que acaban de ver y entonces grabarlo o analizar lo que no entendieron. Revisa el cumplimiento de actividades, en eso no se llevan más de 3 minutos, entonces es fantástico ver qué van captando y qué no. Publico en el aula virtual las actividades que tienen que trabajar para la siguiente, como sus tareas, ¿sí? Que deben ser también cortas, concisas, o sea, hay que ir buscando todo eso. Reviso el cumplimiento de actividades, esos entregables tienen un punto, si yo no les pongo puntaje en su calificación no los van a hacer y la idea aquí es educar al alumno y de alguna manera forzarlo, aunque se oiga fea la palabra, pero forzarlo a que revise el material. Si no le pongo puntaje no lo va a revisar. Bueno, habrá quienes sí. Entonces, y tengo que retroalimentar también porque ellos preguntan y ellos si suben algo esperan que mínimo les diga ya recibí tu tarea, aún existe la incertidumbre aunque sean programaciones y muy buenas de que estés recibiendo el material, entonces mínimo les tengo que poner gracias, recibí tu tarea. ¿Vale? Selecciona, diseña y publica, ok, ¿qué otra cosa le toca al profesor? Y esa es la parte pesada, seleccionar, diseñar, publicar, todo este trabajo para el que en el RUA, para quienes no son de acá, en donde nos ponen las actividades que tenemos que hacer por semestre, pues nos ponen horas para hacer estas cosas, entonces eso es lo que es un poquito pesado, pero créanme, una vez ya planeado, yo soy siempre de apegarme a la estructura y de planear, porque una vez planeado es una maravilla. Si pudieran ver mis clases de Classroom o de Teams o de
¿En cuál otro trabajo? Bueno, de modo ya no lo cerraron, pero si pudieran verlas, tengo mucho material, pero no publico todo, publico el que el grupo necesita. ¿Cómo lo sé? Cuando voy evaluando, o sea, a lo mejor, ¿para qué le doy a un grupo y le empiezo a poner material y material? Lo voy a llenar de material y en realidad ese grupo no necesita todo eso. Entonces, ya las tengo armadas, recuerden que aparecen así como en grisecito, pero solo les voy publicando lo que va necesitando. Bueno, siguiente, por favor. Ay, creo que ni estoy usando esta. Gracias. Ok. Entonces, ¿qué le toca a los, estamos en alumnos? Sí, a los estudiantes, como siempre. No les queda de otra que poner atención, ¿sí? Que participar de las actividades, también esa parte tiene que ser en su evaluación formativa, tenemos que ver que son capaces de interactuar con el grupo y poner estrategias que les permitan colaborar con el grupo. ¿Cómo lo hago? Como decíamos, si están en casa leyendo material, yo puedo perfectamente estar paseando entre los equipos que formo o puedo en el laboratorio estar 5 minutos con cada equipo, 3 minutos, y me doy cuenta quién interactúa y el que no interactúa, pues le pregunto y lo animo a que aprenda, y si veo que no está entendiendo, lo aíslo un poquito y le explico. O sea, ese tiempo que yo me ahorro por el uso que hago del aula invertida, digamos que lo invierto en que pueda atender a los chicos y se sientan un poquito más cuidados. Cuando agarramos al grupo completo, siempre hay alumnos que se van a sentir descuidados y a veces ni siquiera es problema del profesor, sino que ellos a veces no se animan a preguntar y el que pregunta y pregunta pues es al que atendemos porque al final tiene dudas. Entonces esa es una manera de atenderlos, ¿no? De partir por grupitos, de atender esas actividades. Entonces la segunda, en la parte de just-in-time teaching, de que el profesor esté conociendo a tiempo lo que tiene que reforzar en su clase, en esa parte pues no me queda de otra que revisar. O sea, yo voy a dar mi clase, tengo 10 minutos entre clase y clase, ahorita por rezagos de pandemia 15, entonces reviso rápido cómo están los cuestionarios y muy rápido veo. Si son 5 preguntas las que puse de la lectura que dejé, ok, o sea, no están entendiendo pero ni tantito lo que es el campo eléctrico de manera vectorial. Entonces, vámonos a hacer un ejercicio de campo vectorial. ¿Okay? Entonces, es muy sencillo, a mí me da una orientación y yo ya sé a qué enfocarme. Y obviamente voy a ver todos los temas, pero voy a dedicar más tiempo al que lo requiere. Luego, realizo las actividades, el alumno, todo lo que le toca hacer, todo lo que esté en Flipped Classroom, que debe estar de acuerdo al tiempo que en su programa dice que debe dedicarle a la materia. No podemos excedernos en ponerle más y pues de preferencia mantenerlos en una rutina para que, o sea, dejarles constante por semana sus actividades, porque con que lo sueltes 2 semanas, la tercera les va a costar retomar. ¿Vale? Luego, presenta una evaluación a través de un formulario. Pues hay que diseñar problemas o hay que elegirlos, hay libros buenísimos con problemas buenísimos, estoy hablando de mi área obviamente, pero creo que en la mayoría de áreas tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en el área de sociales, también hay ciertos cuestionarios muy buenos que a ustedes les ayudan a saber realmente si el alumno está generando la comprensión que quieren del tema. La que sigue, por favor. Ahí hay unos links, pero se las voy a poner en el YouTube, la presentación también por si alguien quiere entrar a ver todos los detallitos y lo que tengo ahí. Ok. Indicadores. Una cosa es examen y evaluación y otra cosa es indicadores. Los indicadores, como todos sabemos, porque a todos les piden indicadores y sufren con los indicadores me permiten saber si está permeando o no la técnica que utilizo. Entonces, yo requiero ver realmente cómo estoy motivando o qué estoy recibiendo del trabajo que pongo. Entonces, mis indicadores son muy sencillitos. Necesito saber que el alumno está cubriendo al menos un porcentaje alto de lo que le estoy dejando, que contesta también los cuestionarios, o sea, son porcentajes porque eso me indica a mí si está o no haciendo las tareas y qué me está faltando para que las haga. Y, ¿qué más? En la parte de just-in-time teaching, lo que hago es revisar, hay algunas preguntas abiertas, muy pocas, porque no nos daría tiempo. O sea, también hay que ser efectivos y hay que ser realistas, no nos daría tiempo de ver cada opinión personal de los alumnos, pero sí podemos armar los que ya se califican en automático. El estudiante resuelve adecuadamente el problema, pues ahí tengo que ver, siempre le subo un problemita muy sencillo, como guiado por pasos, diseñados por mí y validados, porque tampoco me voy a inventar un problema y se los voy a poner con el riesgo de que les esté enseñando mal o confundiendo, entonces ya están validados. Significa que ya los resolvieron una cierta cantidad de población y ya vimos que llegan al resultado y que son correctos. ¿Sí? Entonces sí me los invento, pero sí se validan previos a su aplicación. Luego, la resolución de problemas, que es mi principal objetivo de aplicar estas técnicas, es que ellos aprendan a pensar, aprendan a analizar el problema y pues que vayan haciendo un procedimiento ya diferente al que aprendieron el técnico de fórmula, datos, sustitución, o sea, ese ya se acabó, yo creo que en secundaria, entonces requiero enfocarme en la resolución de problemas y esa es otra parte que me ayuda mucho. Darles material para casa, porque entonces en el salón revisamos problemas, en lugar de que sea al revés, de que les doy y les platico aquí todo lo que ya está en internet, en los libros y en videos,
Les dejo los videos, les dejo material para leer y me enfoco a ver cómo resuelven problemas, me enfoco a ver en qué se están atorando, a lo mejor ni es de mi clase, a lo mejor yo enseñé de maravilla lo que me tocaba y resulta que el chico no sabía despejar una ecuación. Y ese es el error, y cuando yo califico, pues obviamente ya no sé por dónde pasó porque se empieza a confundir. Entonces, ese tiempo que yo le gano también lo utilizo en esto, que es mi principal objetivo en las áreas de formación básica. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué beneficios? Pues está de más decirlo, lo han estado presentando desde que inició el evento. Flipped Classroom es como un ejemplo muy evidente de lo que es la enseñanza híbrida. Bueno, ya el aprendizaje híbrido, porque están relacionados. Entonces, pues ¿cuáles son los beneficios? Ya varios los estuve mencionando, pero básicamente que combinar métodos y estrategias, que es lo que estamos haciendo ahorita, y el uso de herramientas digitales, que es nuestra gran aportación en este momento, nos permite, al menos a mí en las clases de física, puedo hablar por mis clases de física, es una alternativa para que vayan reforzando los temas que vemos en presencial. Ese es como su mayor objetivo. Pero además permite abarcar materiales que a veces no podemos ver en clase, por lo que nos marcan y que precisamente nos damos cuenta. Voy a hablar de algo, perdón por el área, pero a veces hay en física hay una cosa que le llamamos normal, que todos vieron por ahí de secundaria, que es la fuerza contraria, digamos, al peso. Y hay una ecuación que la describe y que la describe de manera matemática y en ningún libro viene. Yo la estuve buscando cuando di las bases de cálculo y en ningún libro viene. Y entonces los chicos ven el término y no lo comprenden porque no saben de dónde viene. Comprenden qué es, lo ven dibujado, saben a qué reacciona, pero no lo entienden cómo derivarlo de alguna manera. Entonces, esos pequeños temas, ganarle y que un alumno diga, ya entendí por qué usabas ese término o ese ¿qué le podría llamar? Cálculo, pues es fantástico. Entonces, ese tipo de cosas son muy buenas en este aspecto. Bueno, finalmente, y ya lo han manejado también todos los demás ponentes que hemos participado, el desarrollo de destrezas. Voy a usar mi herramienta, que es lo que quiero hacer, que eso estaría en la planeación. Entonces, ¿qué quiero desarrollarles? Pues la primero es el aprendizaje basado en problemas. Yo necesito que ellos resuelvan problemas, pero junto con ello requiero que aprendan a colaborar en equipo, a transmitir sus conocimientos, a utilizar material de otras áreas, cálculo, matemáticas, de ciencias sociales, porque cuando exponen, cuando me entregan reportes, deben tener un cierto orden, deben tener un cierto justificante. Entonces, ahí es donde todas las herramientas que tengo las voy juntando para que ellos entreguen algo que sea integral. Si es física, sí les voy a evaluar física, pero al final el conocimiento tiene que ser integral, desde cualquiera de las asignaturas que estemos dando. Entonces, y las competencias, pues ya estamos ahorita en otro mundo, el del STEAM y todo esto, pero las competencias siguen siendo importantes porque nos marcan lo que queremos que el alumno desarrolle en cada clase. Entonces, pues también es bueno desde mi programa ver qué es lo que quiero desarrollarle. En mi caso, quiero desarrollar el pensamiento crítico y me enfoco a actividades que desarrollen el pensamiento crítico, porque cuando él pueda ver un problema que semeja a la realidad y lo pueda resolver a través de que analizó correctamente lo que le están diciendo, entonces cuando me salga al trabajo, él va a poder analizar lo que el empleador le pide y lo va a poder resolver, porque lo va a poder comprender, lo va a poder destazar, lo va a poder analizar y va a decir, ok, ya sé qué quieres y te lo voy a resolver. Entonces, pues es mi principal competencia, ¿sí? Y bueno, ok, y ahí está, pues lo va a demostrar resolviendo problemas. Siguiente, por favor. Y bueno, pues pobres chicos, evaluación. ¿Qué es lo bueno que tenemos de la evaluación? Y no juzgo a nadie que ponga exámenes del 100% porque cada quien sabe por qué los pone, a lo mejor le está evaluando de otra manera sus conocimientos, pero en mi caso es física, es una materia práctica, es una materia que no solamente se aprende con el ejercicio y que a veces muchos de los libros presentan ejercicios que cuando el alumno empieza a desarrollar su pensamiento crítico o a sacarlo a la luz porque ya lo tiene un poco desarrollado, te dice, ¿y por qué una vaca estaría en el espacio? Sí, o sea, así de fácil, ya empieza a decir, pues, ¿por qué me estás poniendo a resolver eso? ¿No? O ¿por qué me interesaría que el helado le caiga en el vestido a la niña? ¿A qué distancia? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes para mí también evaluarlas. Entonces, evalúo parte de, digamos, de su interacción, parte de su resolución de problemas, cómo interactúa con su equipo, cómo propone solución a los problemas. El año pasado precisamente presenté cómo evalúo esa parte, no sé si estén por ahí las memorias, pero bueno, ahí les pongo cómo me las ingenio para que ellos desarrollen la habilidad de resolver problemas a través de analizar un contexto y entonces de ahí ya empiezan a surgir sus respuestas. Bueno, y la segunda, la de Just in Time Teaching, es fantástica porque me permite hacer cambios en el camino.
Antes estábamos acostumbrados a que traíamos la clase preparada, ya sea, pues si era más moderna con las diapositivas y presentábamos la clase. Es muy bueno traer un material, a lo mejor no lo vas a usar todo, pero que cuando revisas los cuestionarios que acaban de resolver ellos, porque les pones un horario, les dices a las 8 de la mañana debe estar resuelto, total te tardas 3 minutos y es de lo que leíste. Cuando lo revisas dices, ok, o sea, entonces pues yo te iba a poner 3 ejercicios de caída libre, pero resulta que no, que lo que necesitas es ver tiro parabólico, porque nada más no entiendes. Entonces hago 1 de caída libre y me voy con 2 de tiro parabólico, ¿vale? Perdón por la terminología. Ok, y último, permite aprender del error. Este tipo de cuestionarios me permiten ver dónde están fallando y enfocarme y enseñarles desde ahí. O sea, te falló porque pusiste esto, o te falló porque tomaste como hipótesis tal, o te falló. Entonces, aprender del error muchas veces, para muchos, es mejor que aprender de lo que sí aciertas. Cuando aciertas te quedas satisfecho y hasta ahí, ya lo aprendí, ya lo sé. Cuando te equivocas y se vuelve un reto para ti, entonces investigas y aprendes a resolver. ¿Sí? La que sigue, ok. ¿Qué resultados tengo hasta ahora? Bueno, cualitativamente, hay una mayor seguridad en los chicos conforme avanza el semestre, se animan a decir lo que piensan, sienten que ya tienen los conocimientos para argumentar y eso es muy bueno. Cuando un alumno empieza a argumentar, sea bien o sea mal, siempre hay que animarlos y hay que irles corrigiendo los errores obviamente y ellos deben saberlo. ¿Qué más? Una cosa también importante es que una vez que ellos ya empiezan a ver cómo integrar todos sus conocimientos, entonces ellos son capaces de resolverme el mismo problema desde varios puntos. Entonces cuando reviso los exámenes, y también ahí les digo, yo respeto mucho la técnica de cada quien, pero si el ejercicio está bien, aunque no sigan el algoritmo que yo les di, si ellos usaron uno y es correcto en cada uno de sus pasos, pues está bien el problema, porque la idea es resolver el problema. Entonces he encontrado, ya lo tengo por ahí documentado y todo, he encontrado varias maneras de resolver un ejercicio y hay algunas tan ingeniosas que utilizan desde geometría analítica, desde trigonometría, no necesariamente el algoritmo o los vectores o algo, sino toman de los otros. Claro, mi objetivo es al final evaluar lo que estoy enseñando, entonces deben tener una parte de eso, pero se vale usar todo el material que tienen y el anterior, ¿no? Todos los conocimientos previos. Bueno, al final fuerte el constructivismo como siempre. Ok, y luego, ¿qué más? Ok, la expresión oral. Tenemos muchos alumnos buenísimos, ustedes lo saben, en las aulas siempre hay alumnos buenísimos que no se atreven a decir lo que están haciendo o a comunicarnos sus ideas. Y cuando uno los ve y que son los que aportan al equipo la idea más creativa e importante, pero ellos no la dicen y dicen, no, pues es que el que habla, o sea, no, aprende tú también a hablar porque en algún momento vas a llegar a la competencia y te va a ganar o te va a robar tu idea al que se la contaste. Entonces hay que también enseñarlos y animarlos a que hablen. Y eso pasa mucho, ¿eh? O sea, ellos están atrás de la silla y es el genio y el inventor y pues bueno, a lo mejor satisfactoriamente hablando dice pues mi ego, pero no, tienen que vender sus ideas porque la competencia está muy fuerte para ellos. Entonces, y bueno, finalmente, pues no nos podemos evitar la evaluación, todavía no hay manera de evaluar, entonces cuantitativamente necesito ver sus resultados y los resultados han sido buenos. Hice grupos de control. Tengo ya varias etapas aplicando estos cuestionarios, haciendo el análisis estadístico, obviamente son análisis por conveniencia, entonces no es tan sencillo como que yo eligiera una muestra aleatoria, pero para allá vamos. O sea, en cuanto haya más personas que entren a esto, en cuanto más profesores se animen a entrar, y solamente tengo ahorita como 3 ahí adeptos conmigo, entonces tendremos una población suficientemente grande para hacer realmente una demostración con una muestra aleatoria que nos muestre si esto está funcionando, que yo tengo esperanza porque al final es mi trabajo y lo observo con los chicos. Y pues básicamente esta es la propuesta para áreas de ciencias y nos vamos a la última de abajito, bueno, sí, hasta acá. Entonces, ahí hay algunas referencias, ¿sí? de personas que han trabajado en esto, obviamente siempre nos ponemos pues nos subimos en los hombros de quien empezó y hay algunas propuestas, hay mucho material, pero pues estos a mí me parecen muy importantes para empezar el trabajo. Les voy a dejar el link de mi presentación en el YouTube para que si alguien quiere verla y tiene también otros clics interactivos para que vean cómo hago mi clase, todo esto, ¿sí? Entonces, pues les agradezco mucho, sé que fue muy técnica, pero créanme que hay manera de adaptarlo a cualquier otra clase, aunque no sea físico-matemáticas. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia que justo lo enriquecedor es que está documentada.
Muchas veces hacemos todo este tipo de prácticas y a veces nos falta documentar, sintetizar y poder llevar a cabo también la difusión de los resultados de lo que nosotros llevamos a cabo en el aula. Entonces, muchas gracias, maestra Laura, justo por compartir este espacio. Si alguien tiene una pregunta, ya sea las tarjetas ya las pasaron, o si alguien quiere hacerlo a través del micrófono o quienes nos acompañan en posiciones remotas, adelante, por favor. ¿Alguien quiere la palabra? ¿Hay algún comentario, alguna realimentación para el trabajo que presentó la maestra Laura? Sí, por favor, acá enfrente. Buenas tardes, maestra. Sí. Coincido con usted en lo del aula invertida y el uso de diversos materiales, pero así como usted lo menciona, requiere mucho trabajo de estar revise y revise, y bueno, yo también soy del área técnica, pero en la pandemia igual yo les ponía muchos materiales, como ayer lo comentaba, y son materiales que tristemente nos damos cuenta que no revisan, trabajando en el aula invertida, o sea, se los deja uno previos, lee la teoría porque mañana hacemos problemas y no revisan el material. Entonces, a raíz de esa observación y más ahorita que ya estuvimos híbridos en clases, pues yo lo que tenía que hacerles era decirles, sí está ahí el material, léanlo, pero casi era como venir a volverlo a ver a clases, porque de lectura, creo que si acaso lo leían 2, eran muchos, no lo leían, y si nosotros nos brincamos esa parte y le decimos, como ya lo leíste, ya no lo veo, ya me brinco a los problemas, nos estamos dando cuenta que no están leyendo, pero lo que sí hice, y pues beneficio de ahorita que se dio lo de las tecnologías, fue que el compartir el material ya es muy sencillo. Entonces, ya sea que lo compartamos por Classroom o lo compartamos por WhatsApp, yo les decía, sí se los comparto por WhatsApp, porque no todos traían datos, y redes sociales ilimitadas sí traemos. Entonces decía yo, pues como todos traen WhatsApp, ahí les va por WhatsApp, ábranlo ahorita, pero aquí ahorita, y pasaba de fila en fila, ¿ya lo abriste? Y por número de lista los hacía leer el material, leerlo en la clase, o sea, lo que implementamos fue, ahora ya no son copias, ya no es lo escribes, pero sí lo leemos en clase, y todavía les digo, traigan 3 imágenes o 3 comentarios de ahí, porque sí funciona o sea, la idea es muy buena, pero es que los chicos nos traicionan y no hacen que todos nuestros materiales que hacemos y toda nuestra programación funcione como queremos, ¿no? Pero coincido con usted en el trabajo. Ok, maestra, nada más para comentarle, precisamente por eso metí yo sin time teaching. O sea, si ellos no leen, no van a poder contestar, porque mis cuestionarios no son directos, mis cuestionarios son parafraseos de las diapositivas que yo pongo y les cuentan puntos. Entonces, si ellos no leen y contestan el cuestionario, perdieron sus puntitos de esa parte. Es formativa la calificación al final, entonces sí tenía que hacer algo, porque precisamente la primera vez que implementé Flipped Classroom me pasó eso, que veía cuántos habían entrado y a lo mejor de 35 entraban 17, y entonces eso no me hace volver a repetir la clase y no tiene utilidad. Entonces simplemente lo otro. Ya saben que hay un porcentaje alto de calificación por lo que hacen. También, como tenemos la opción de ir variando las preguntas y todo, y como es muy rápido, porque tienen un ratito en que se abre y se cierra el cuestionario y lo ponemos justo en la hora de, digamos, del receso, pueden volverlo a hacer después y van juntando varios cuestionarios, pero así me aseguro de que lean mis diapositivas, las que yo puse, porque cuando parafraseo, por más que le busques en la red, no vas a poder encontrar exactamente el parafraseo que hice. Entonces, con eso fue, por eso metí la otra parte, la de la metodología, si no, me pasaba lo que usted efectivamente. Esa fue una. Y la segunda, los materiales son sintéticos. O sea, no les voy a dejar leer, como decía, un capítulo o algo así, les voy a dejar leer 9 diapositivas sintetizadas de lo que me interesa, a lo mejor un ejercicio y ver un video. Los videos les gusta mucho verlos, sabemos que no van a entender al 100% lo que están observando, pero sabemos que cuando llegue a clases su mente ya captó terminología y ya captó procedimiento y ya nada más es que vaya aclarando. Entonces lo mismo, pongo el video y hago 1 o 2 preguntas sobre el video y pues ya sabrás si te quieres ganar tus puntos. Y como los chicos están muy motivados por puntos, sinceramente prefieren los puntos al examen, entonces está funcionando bien.
Digo, hablo desde mi privilegio, también tiene razón, es difícil las tecnologías, pero estoy en la Escuela Superior de Cómputo y pues tenía que aprovechar lo que tenía a la mano. Todos ellos deben tener computadora en casa, sistemas y lo que comentaban hace rato las maestras, me ganan en tecnología. Ellos me han dado ideas buenísimas sobre, no tanto de mis estrategias y metodología, pero sí sobre apps o sobre programitas, ellos son buenísimos para eso. Entonces sí, o sea, también entiendo que hay que adaptar a diferentes, pero esa fue una opción, por eso yo sin time teaching, para presionarlos. Gracias por su ponencia y felicitaciones por el trabajo, que se ve que hay mucha dedicación. Maestra, yo nada más quisiera ver si nos podría aclarar cómo es su ponderación de la evaluación, cómo integra estos puntos y qué tanto se parece a lo que dice el programa de estudios. Claro Gracias. que sí. El programa a mí me marca ciertos temas que tengo que ver, todos se ven. A lo mejor al último, pero eso es arreglo con la academia, o sea, yo no decido al final si a lo mejor hay un tema que lo van a quitar, eso es por academia, supongo que todos nos manejamos de la misma manera, al menos en Poli, pero todos los que me marcan, todos los veo, y todos los veo frente a grupo. La diferencia es a cuál le doy más importancia, de cuál hago más ejercicios, de cuál me detengo en una terminología. Eso es con respecto a lo que me decía del temario, lo cubro, y lo cubro. Ahora, la evaluación, mi evaluación es del 60% de examen. El examen tradicional es un examen con una diferencia. El examen está diseñado, no son problemas que voy a sacar de Resnick, no son problemas de ahí, son problemas, lo que le comenté, que los saco, los diseño y los valido. Ustedes saben que que cualquiera de nosotros hacemos un problema y luego le variamos y en lugar de Ana ahora lo hace Pedro y el chico si no sabe no lo va a poder resolver. Sí, es lamentable, pero es así. Si están memorizando no van a poder con el pequeño cambio que haga. Entonces yo ya tengo mi base de reactivos. Y además esto, de una vez les paso el tip, si trabajan con compañeros pueden hacer una buena base de reactivos y ustedes hacen la adaptación. O sea, si aquí decía un carro se mueve a 50 kilómetros por hora, pues ustedes le ponen un avión se mueve a 200 millas por hora y ya cambiaron el ejercicio y no lo va a encontrar. Claro, ellos van rapidísimo resolviendo y luego ya los va a encontrar, pero pues uno tiene un montón de variantes, ¿no? Entonces, el caso es tener la base para tampoco trabajar de más. O sea, tampoco es que exhaustivamente el profesor trabaje todos los días. Por eso, lo de yo sin time teaching lo hago con cuestionarios que te dan las gráficas de pastel, porque ahí ves rápido todo, no necesitas analizar cada alumno que hizo. Bueno, 60%, 50% es el examen escrito de problemas, de ejercicios que me demuestren que saben resolver problemas, que entienden el problema, lo pueden deducir, lo pueden resolver y me pueden arrojar un resultado. 10% es oral, son un momento muy pequeñito que ellos tienen que pasar al pizarrón y tienen que exponer un ejercicio ya hecho, ya lo llevan en su rotafolio o lo proyectan y me tienen que explicar rápido. Son ejercicios pequeños, pero me tienen que explicar cómo lo hacen y eso lo hacemos en una clase o clase y media y entonces así me doy cuenta realmente si entienden o no y los demás van aprendiendo porque están viendo cómo se resuelven y otras técnicas y todo, entonces esa es casi siempre antes de un examen de cada parcial hacemos esa retroalimentación y ahí va tu punto. ¿Por qué? Porque hiciste tu esfuerzo, tu punto o tu proporción tienen una rúbrica y todo lo demás es formativa. Sus laboratorios, sus actividades de entrega, sus mini décimas, porque son décimas, pero sí se dan cuenta que para algunos eso implica seamos sensatos, un 6.6 se convierte en un 7 por décimas. Entonces perdiste tus décimas, las hiciste, pues tienes esa opción de mejorar tu promedio. Y sí es evidente que si no salen bien en el examen no sacan un promedio alto. Entonces sí refleja qué tanto aprendieron, porque hay alumnos muy prácticos, muy de hacer, y también está bien, hay que reconocerles que en esta vida no todos van a ir a resolver problemas sentados en un escritorio, algunos van a hacer y tienen que hacer cosas bien y tienen que ser proactivos, y entonces para todo hay aquí en esta institución, solo es importante considerarles todas sus actividades. Los puntos. Los que les pongo. Todo es parte de la formativa, o sea, tienen su porcentaje, dice ahí 5 décimas, tanto, les voy poniendo cuánto vale cada, son un montón y van sumando. ¿No son extras? No hay puntos extras, no hay puntos extras, entonces ellos lo saben, ¿sí? De hecho no hay trabajo final y que voy a hacerme un trabajo y me sube un punto, no, ellos lo saben desde el inicio y ya, a veces tenemos que ser firmes. Muchas gracias, maestra Laura. Vamos a dar paso ahora la participación de la doctora Claudia Gisela Dorantes Villa y si hay alguna pregunta que todavía quede por ahí, la retomamos al final cuando ya estemos haciendo la discusión general, ¿sí? Bueno, la doctora Claudia Gisela Dorantes Villa
justo es licenciada en matemáticas, maestra en ciencias con especialidad en matemática educativa y doctora en educación. Ha cursado diversos diplomados en el Instituto Politécnico Nacional respecto a la formación de competencias tutoriales a nivel superior, así como también diplomados como bases didácticas para la docencia, desarrollo de competencias docentes, didáctica de la ciencia y la tecnología, formación y actualización docente y medios educativos digitales. Las áreas de interés que tiene justamente son tutoría, atención plena, estrategias didácticas de aprendizaje en matemáticas y recursos educativos para matemáticas. Sí, entonces justamente, muchas gracias, doctora. Recuerden, también es colega de SCOM y ya se conocen de hace tiempo, ¿verdad? Entonces le voy a pasar el micrófono y también el apuntador. Sí, lo tomo y gracias, gracias, Ángel. Bueno, pues buenas tardes. Y sí, como ya mencionaba Angélica, pues somos colegas en la Escuela Superior de Cómputo. Nos conocemos desde el 2009, hemos colaborado en algunas actividades también formativas dentro de la escuela. Y bien, ¿le podrían dar ustedes a la siguiente? Porque le estoy dando, no sé si lo apagué. Ah, no, ya vi qué fue lo que hice. Ajá. Bien, gracias. Entonces, bueno, dado que hemos observado desde antes de la pandemia que teníamos alumnos que, como ya mencionaba en parte la profesora Laura, son jóvenes que tienen o nos llegan con ciertas falta de conocimientos. Yo imparto clases en los 2 primeros semestres regularmente, o 3 primeros semestres de esta misma ingeniería en sistemas computacionales. Entonces, observando y ya haciendo algunos estudios, incluso cuestionarios al inicio cuando ellos entran, para ver más o menos en qué situación se encuentran nuestros grupos, pues bueno, estos jóvenes identificamos, como yo creo la mayoría de los profesores de matemáticas y física, que vienen ciertamente con algunas deficiencias, no necesariamente a lo mejor por problemáticas dadas por la formación que recibieron de matemáticas, o en este caso con la profesora de física, sino es una cuestión también de actitud, ¿no? Dentro de los alumnos que aprenden lo que quieren aprender, y a veces, pues aunque el profesor muestre todas las estrategias habidas y por haber, las herramientas que uno considera que son con las que vamos a abordar cada uno de los estilos de aprendizaje, pues en ocasiones no funciona, ¿no? Es lo que yo ya tengo como experiencia. Y en el caso con mis alumnos habíamos venido observando precisamente que esa situación se repetía de manera continua, que era necesario utilizar alguna estrategia, y bueno, gracias a la maestría en matemática educativa dentro del CIMBESTAB, que ahí me dieron bastantes herramientas y métodos, y sobre todo las bases, más que las herramientas, las bases para identificar qué se debería de aplicar en los posibles casos que se nos podrían haber presentado, ¿no? Dentro del aula. Y bueno, con mis alumnos yo observaba que lo que más se les complicaba, como a todos, yo creo desde la secundaria, yo he dado clases en secundaria y prepa también, o nivel medio superior, y observaba que los ejercicios no era tan complicado, como ya también mencionaba la maestra, sino que también estos chicos, entre más ejercicios y ejercicios y ejercicios, pues mejoraban o perfeccionaban este desarrollo, y llegaba ya un momento en el que ya, pues ya eran como planas y planas y planas y planas, como en la primaria, ¿no? Sin embargo, si comenzábamos a presentarles problemas, estos jóvenes comenzaban ya a tener entonces realmente sí que pensar, sí que analizar. Además, algo fundamental dentro de estos problemas, sobre todo, es importante identificar que la hermenéutica, pues no necesariamente desde la primaria se les inculca, ¿no? El interpretar, el saber transmitir lo que están comprendiendo, no siempre. Entonces,
ese es el problema, yo he identificado, principal de que los chicos no puedan resolver los problemas. Entonces, si todo el tiempo estamos con planas y planas de ejercicios, pues es complicado que puedan resolver un problema porque no están ya razonando realmente, lógicamente, lo que se les está planteando, sino más bien están solamente repitiendo lo mismo, ¿no? Y bueno, nosotros identificábamos eso, y digo nosotros, porque en este trabajo a mí me tocó venir a presentarlo, pero realmente no soy la única que lo ha estado trabajando, también otra compañera de la misma academia, Edith Jiménez, y identificábamos esa parte, y pues es nuestro objetivo finalmente ya después de la pandemia, cuando nos dicen que tenemos que retornar con esta educación híbrida y ver qué vamos a hacer ahora, o sea, era ya un segundo reto, ¿no? ¿Por qué un segundo reto? Porque si antes de la pandemia ya teníamos una estrategia que para nosotros era la de resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, dado que estamos en matemáticas, era muy importante y por lo que ya les acabo de exponer. Entonces, para nosotros nuestro objetivo posterior al confinamiento era comprobar que una estrategia o forma de representar lo que los chicos estaban realmente haciendo o evaluarlo, y además que fuera atractiva y que les resultara a ellos de interés para presentar sus trabajos, y además los trabajos en cuanto a esa misma estrategia, pues era, para nosotros encontramos que fue la infografía interactiva. Y bueno, era una forma también de que ellos mostraran por el significado de una infografía y las partes que debe contener una infografía, pues el aprendizaje basado, pero en esta ocasión en problemas. Y bueno, en problemas y práctica, además, o proyectos también, que algunos pues realmente dentro del confinamiento no podían llegar a ser proyectos, entonces los manejábamos como prácticas. En el aprendizaje basado en problemas, bueno, aquí tenemos todas las partes que se debe de leer, que se les indican a los chicos o se les va llevando durante la clase cuando se les plantea un primer problema, cuáles son las partes que ellos deben de seguir, porque como ya mencionaba la maestra, regularmente los chicos a veces tienen un desorden tremendo, se les ocurre una cosa y la relacionan con otra y resulta que no tiene nada que ver con el problema, ¿no? Entonces, estas son las partes, se debe de leer, analizar el escenario del problema, realizar una lluvia de ideas, que eso es muy importante, es decir, compartir qué estamos entendiendo y si se puede en un equipo, mejor, ¿no? En trabajo colaborativo. Hacer una lista con aquello que se conoce, hacer una lista con aquello que no se conoce, es decir, para ir descartando. También se hace una lista con aquello que se necesita de acuerdo a las premisas o elementos que nos sirven como datos dentro del enunciado para poder resolverlo, definir el problema, obtener información, presentar resultados, ¿no? Son los pasos que menciona Schoenfield, que es quien generó esta metodología del aprendizaje basado en problemas, digamos que es el padre de esa parte. Y bueno, los pongo en contexto. Nosotros desde más o menos el 2010, bueno, no yo en especial, mi compañera que ha estado trabajando conmigo en esta parte, ella inició con la idea de presentar como una especie de feria de ciencias los trabajos que sus amigos, bueno, sus amigos, compañeros y además sus alumnos presentaban de lo que ella les proponía, sin darles un punto extra, nada más para que entre ellos intercambiaran lo que habían hecho, ¿no? Entonces les planteaba una situación, ahora sí que de manera intuitiva, ni siquiera pensando en el aprendizaje basado en proyectos. Entonces la maestra comienza a presentar esto, a mí me llama la atención. Dije, bueno, entonces de los problemas podemos pasar posiblemente a las prácticas y ya sería algo más tangible para los chicos, ¿no?
resulta que la maestra comienza a utilizar esta estrategia para ver el resultado o cómo iban sus alumnos. Posteriormente, 2 compañeros, entre ellos aquí la compañera Laura y el que en ese entonces era nuestro jefe de departamento, proponen realizar una competencia de proyectos. Entonces lo presentan, comenzamos todos a intercambiar información, cada quien proponía desde su materia estos proyectos o prácticas, las presentábamos en esa exposición, que es la ExpoScom, se realiza cada año, y la propuesta de la compañera Laura y en ese entonces del profesor Iván Mozo, pues nos sirve a todos como para empezar a identificar ciertos tips en los trabajos de los demás compañeros, o al menos eso fue lo que me ocurrió a mí, ¿no? Y además la estrategia de la profesora, entonces identifiqué que se podía llevar a cabo esta estrategia del aprendizaje basado en problemas, comencé a investigar, posteriormente ya más o menos la hemos estado afinando en un seminario que se lleva a cabo por parte también aquí del área de investigación educativa, que es el seminario Repensar las Matemáticas. Ahí nos proporcionan también varios artículos, se intercambia información, están los expositores, así como aquí podemos intercambiar ideas, incluso en un chat. Y pues toda esa información también se va unando, veo ahí información, comenzamos a armar ya en sí cómo debería de ser ese seguimiento. Y posteriormente, bueno, ya por cuestiones administrativas, quienes originaron la competencia dejaron de atenderla y pues tuvimos la ventaja que ya estábamos involucradas y nos lo dejaron a nosotros. Ventajosamente, pues nosotros lo aprovechamos para comenzar a desarrollar más esta parte. Y bueno, primero que nada, para poder aplicar esta parte de los trabajos o proyectos o prácticas con los alumnos, pues debe de haber, como ya mencionaba la maestra, una revisión bibliográfica, que en este caso les digo que ya la cubrían los artículos, investigaciones de los que nos íbamos haciendo o proveyendo a través del seminario y otros cursos que por aquí también ya vi que hay algunos profesores que me han dado curso. Y otra de las cosas que teníamos que hacer era también identificar cómo íbamos a evaluar esta parte, ¿no? Bueno, lo hacíamos o planteábamos rúbricas, listas de cotejo y eso era en presencial, pero realmente ya cuando vino el confinamiento, pues nos comenzó a ser un poco complicado el poder evaluar así tangiblemente, de alguna manera, estos resultados para ver pues cuál era la conclusión, ¿no?, a la que llegábamos de esta aplicación. Y bueno, nuestro seguimiento era realmente como ya medio se los describí. Entrando al confinamiento, yo también ya en este mismo foro el año pasado mostraba que había utilizado una estrategia o una metodología de aula invertida que se llama aprendizaje, bueno, no aprendizaje, más bien comunidad de aprendizaje. Entonces, el seguimiento que dábamos era que ya también es muy parecido al que mencionó la maestra Laura. Y observando la infografía, más o menos en el 2017, identificamos, sin que fuera, dinámica o interactiva, ya la comenzamos o planteamos el realizar un concurso a la par del de problemas o de proyectos con mira a las ciencias básicas dentro de nuestro departamento. Por las características de la infografía en sí, decidimos lanzarlo. ¿Por qué? Porque teníamos alumnos que no necesariamente llegaban al objetivo final de la práctica o proyecto que se les había planteado, que realmente era al inicio proponer un problema y que ellos lo enfocaran a algún área de su contexto, de algún contexto que para ellos fuera interesante, y de veras obtuvimos dentro de ese concurso muchos resultados favorables de los chicos, a veces cosas que ni uno como profesor, en mi caso de licenciatura en matemáticas, pues sí he visto aplicaciones, ve uno la lógica matemática, el análisis matemático dentro incluso a lo mejor de la vida cotidiana, pero no necesariamente conocemos todos los contextos en los cuales se puede aplicar.
y de veras aprendía uno de los chicos cosas maravillosas, ¿no? Como tuve un equipo que realizó una membrana y esa membrana permitía que se guardaran por lo menos los audios o los ruidos del líquido. Algún otro chico construyó mediante desarrollos de matemáticas discretas, en el caso de álgebra de Boole, un piano muy rústico, ¿no? Entonces, bueno, eso de la membrana, la verdad para mí fue sorprendente, yo nunca me hubiera imaginado, no comprendía la aplicación, a lo mejor ni siquiera física. Y al observar esto, pues esto nos fue motivando un poquito más. Cuando llegamos a lo que es el confinamiento, pues definitivamente no sabíamos cómo aplicarlo. El concurso de la Expo ESCOM no se pudo llevar a cabo por obvias razones. Entonces, como que toda nuestra planeación que ya traíamos de las clases presenciales se había venido abajo, ¿no? Y no sabíamos cómo, ahora qué hacemos para seguir evaluando esta parte, que era nuestra estrategia medular dentro de nuestros cursos. Y pues bueno, aquí está nuestra convocatoria de este último año, un ejemplo de nuestras rúbricas, enfocada ya a algún problema en particular, porque aquí sí ya planteábamos o ya llegamos a plantear algunos problemas en particular que obviamente tienen que ver con algunas de las unidades de la materia que estemos llevando a cabo. Y bueno, ya estando en confinamiento y ya teniendo los dos concursos, en el 2021 nos dicen, pues ahora sí se van a llevar a cabo. Y entonces, dentro de nuestras propias aulas decíamos, pues, pero ¿cómo los vamos a evaluar si estamos a distancia, ¿no? Estamos en virtual. Entonces, la idea que se nos ocurre, bueno, pues vamos a proponerles a ver si los chicos les resulta atractivo esto de las infografías interactivas o los carteles y que los presenten ahí mismo. Y eso fue lo que hicimos y sí tuvimos buen resultado. Algunos de los chicos presentaron infografías interactivas, algunas muy ingeniosas. A mí no se me hubiera ocurrido enlazar una infografía con un video. Sin embargo, ellos lo hacían y mostraban videos muy padres al respecto para explicar la información. Y bueno, esto de las infografías ya no les terminé de platicar, lo aplicamos precisamente porque teníamos chicos que no llegaban al objetivo final de las prácticas o de los proyectos. Entonces, para no dejarlos de lado y sin una calificación, fue por eso también que se nos ocurrió que sus resultados, para que ellos vieran también que los podían presentar y nosotros poder evaluar que realmente habían comprendido lo que habían obtenido y tenía relación con la materia, pues bueno, les pedíamos que los presentaran en presencial, en infografías y en carteles. Y ya posteriormente, ahora durante el confinamiento en el 2021, pues hicimos lo mismo, aplicamos los dos mismos concursos. De primera, a mí no se me resultaba un poco incómodo el pensar en las infografías porque se me hacía como muy impersonal. Yo soy más visual y kinestésica. Y bueno, entonces les pedíamos que nos mandaran videos de dónde habían realizado, cómo habían realizado sus prácticas, su prototipo y dónde lo habían aplicado y que nos mostraran que funcionara y todo esto, ¿no? De alguna manera para poderlo evaluar. Pero entonces teníamos la parte de la infografía y fue cuando les propusimos, reitero, que nos presentaran infografías interactivas, teniendo buenos resultados, como ya les platiqué, y en el 2022 pues propusimos precisamente esto, que se llevara a cabo la presentación, si querían así, de ambos trabajos, en particular en el concurso de infografías y carteles, pues que fueran infografías interactivas, y pues sí, los chicos perfectamente se ajustaron, sí les agradó, sí tuvimos buen resultado, a lo mejor no la cantidad que pudiéramos esperar, pero dentro de infografías sí nos superó incluso en pandemia, la cantidad de alumnos que participaron. Aquí está la maestra, que ella también participa activamente en ambos concursos, nos sigue apoyando muy bien. Y bueno, pues
yo, este recurso, la verdad, me ha mostrado cosas muy bonitas de los alumnos, de que realmente sí están aprendiendo sobre el tema. Nuestra evaluación es esta, como podrán recordar ahorita que les presenté, la infografía interactiva nos permite mostrar procesos en generar la infografía, también nos permite mostrar o enseñar, también visualizar. Entonces, estamos cubriendo los tres principales modos de aprendizaje. Y nuestras conclusiones en este trabajo fueron que, bueno, que la mayoría de los alumnos, finalmente, como ya les platicaba, se encuentran interesados precisamente en abordar las aplicaciones porque están motivados para esta situación. También que es necesario, bueno, consideramos dentro de nuestros concursos que es como nuestro escaparate o nuestra galería para ver los resultados finales y también nosotros evaluar nuestro trabajo en conjunto con los compañeros, que algunos sí participan, yo diría que el 20% o 30% de los compañeros participan, ¿verdad? Bueno, pues estos compañeros nos apoyan también mucho y como les digo, intercambiamos información y ya nos dan tips para el próximo semestre a lo mejor implementar nuevas cosas con respecto a las prácticas o proyectos. También otra de las importantes que ya les había mencionado, pues que es importante desarrollar los pasos de la hermenéutica dentro de nuestros salones para que los chicos y esto de los problemas o el aprendizaje basado en problemas, para que los chicos vayan aprendiendo a desglosar un problema, identificar cómo resolverlo y no estar redundando en el mismo espacio y no poder llegar a una conclusión, ¿no? Otra de las conclusiones que tenemos importantes es que es importante que si se vaya a realizar algún escaparate donde, bueno, en este caso nuestro concurso de infografías y carteles, pues que se evalúen personas externas, dado que nos dan su punto de vista, nos dicen, ¿saben qué? Es que este tipo de práctica a lo mejor pues como que no va, ¿no? A lo mejor necesitas desarrollarla, necesitas agregarle esto y pues eso nos permite una mirada objetiva fuera de lo que es lo mismo de la academia o las personas que estamos colaborando en el mismo proyecto, digamos. Pues que es necesario también señalar que pues sí, esta de los recursos educativos ayuda mucho. Como ya mencionaba una de las profesoras, es importante a lo mejor no abusar de ellos. También dada la pregunta que hacía la maestra, yo otra de las formas en las que trato, cuando estuve durante la pandemia aplicando esto del aula invertida para ver si realmente leían lo que se les mandaba, que en este caso yo les mandaba un seguimiento como de actividad con ejemplos, ejercicios, videos y todo para que ellos fueran dando esa secuencia lógica que a mí me permitiría en la siguiente clase abordar el tema, pues a la entrada de la clase yo les dejaba 2, 3 ejercicios y sobre los mismos ejercicios dedicaba 10 minutitos de la clase, 15, a veces 20, para identificar si los chicos habían comprendido lo que se les había enviado y con base en eso ya podía yo identificar si realmente había quedado bien la teoría que necesitaba yo para continuar con los temas, ¿no? Y bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna duda, pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora Claudia, por esta interesante experiencia. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta que nos haga llegar o quiere tomar la palabra a través del micrófono o nuestros compañeros en posiciones remotas, adelante. ¿Alguien tiene dudas, comentarios, alguna experiencia similar a la que nos presentó la doctora Claudia que quiera compartir? Bueno, pues si fuera el caso, no lo pasó por ahí. Ok. Bueno, yo sí tengo una duda y es más bien para ambas ponentes. Y justo ahorita que estamos acompañadas de tantos docentes en el instituto, ¿cuáles son las habilidades que requiere el docente, justamente en su caso, para poder cambiarnos el chip? De pronto venimos de una actividad presencial
y bueno, cambiamos por esta situación de pandemia a la modalidad híbrida, estamos regresando a la presencial, pero ¿qué es lo que se requiere? ¿Cuáles fueron esos retos que ustedes enfrentaron que de pronto nos puede costar trabajo? Porque es delegar cierto poder al estudiante, es compartir también con ellos ese espacio y la responsabilidad. Ya nos hacían mención de algunos elementos, pero ¿qué más nos pueden comentar? ¿Qué más pueden dejar aquí como una puerta para todos los docentes que nos acompañan en este momento? Comenzamos, maestra Laura, y posteriormente doctora Claudia, por favor. Bueno, desde mi perspectiva creo que las habilidades tecnológicas son importantes. Creo que tenemos que sacar de nuestro vocabulario el dominio de, o sea, no se asusten, no necesitamos tener el dominio de, necesitamos tener el compromiso de aprender algo. Ya siempre lo he dicho, DeFIE me ha formado enormemente, o sea, hay estudios más largos, pero DeFIE tiene un montón de herramientas que pueden usar. Entonces es el compromiso. El dominio lo llegaremos a adquirir a lo mejor si realmente estamos interesados en meternos específicamente en algo, ¿no? En una competencia digital, pero en realidad es el interés, es esa habilidad de aprender el uso de una tecnología. Y la segunda, sobre todo, que no es una transversal, es la de escuchar. Hace un momento la doctora, no me recuerdo su nombre, perdón, comentaba que hay que escuchar a los alumnos. Esa es la realidad. O sea, a veces estamos bien metidos dando la clase y no sabemos que no han entendido o que no está funcionando nuestra forma de dar clase. Entonces hay que escuchar, hay que abrirnos a ver qué están diciendo, y creo que esa habilidad de escucha nos va a servir mucho como docentes, porque en realidad ellos tienen más que decirnos que lo que nosotros les estábamos dando en clase. O sea, si no están aprendiendo lo que deben aprender con lo que estamos haciendo, ellos nos pueden orientar y nos pueden decir, dime de esta manera, pero pues hay que escucharlos, ¿no? Entonces, habilidad de escucha y para híbrido, habilidades tecnológicas, y creo que vamos a ser capaces de dar un buen curso para ellos, porque los conocimientos, esos ya los traemos, ¿no? Bueno, yo en cuanto a habilidades, creo que si ya llegamos hasta aquí, ya estamos dando clases y algunos ya durante muchos años, creo que ya las habilidades, pues considero que ya de alguna manera ya las tenemos. Nada más la cosa es desarrollarlas un poquito más y enfocarlas hacia lo que necesitamos dentro de nuestras materias cada uno. Como les decía, los recursos, ¿no? O sea, también es importante no abusar de ellos. Y pues ¿de qué depende esto? De las habilidades. Sí, las habilidades son necesarias, ya las tenemos, entonces más bien lo que hace falta es la disposición, el compromiso y sentir la necesidad de llevar a cabo alguna estrategia para cubrir esos pequeños agujeritos que están quedando dentro de nuestras clases, que identificamos que no nos están ayudando para que los alumnos comprendan, ¿no? Yo creo que más bien sería eso, el compromiso, darnos el tiempo. También es muy importante, obviamente, como ya mencionaba hace rato la profesora Laura, la infraestructura y pues las herramientas que nosotros de alguna manera nuestros alumnos sí las tienen, ¿no? Sí las tienen para aplicar cualquier app o algún software como GeoGebra, que ese lo utilizo yo también mucho, ¿no? Para mis clases. Y pues esa es mi opinión. Y bueno, justamente es la construcción de estos recursos en estas áreas de conocimiento que de pronto se hacen complejos, a diferencia de que los consideramos complicados, ¿no? Esa complejidad que de pronto ustedes tienen que tejer en red para poder hacer este tipo también de recursos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes tienen referente a la elaboración de los mismos? O sea, porque ya están diseñados, ahora ¿cómo los difundimos? ¿Cómo los compartimos con otros colegas que puedan justamente conocerlos, enriquecerlos? Y bueno, es justamente la parte de la evaluación. O sea, nosotros evaluamos para cambiar el sentido a una trayectoria si no vamos por el camino adecuado, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿qué nos pueden compartir? Pues básicamente creo que lo más importante es animarnos a hacer cursos para los compañeros. DeFIE nos apoya un montón para elaborar un curso y UPEP, o sea, hay varias
dependencias aquí en el instituto que nos van ayudando y nos van llevando de la mano, todo es cuestión de querer. Entonces, esa es una de las partes, los cursos. Es importante que si ya sé algo, vamos a ponerlo en buenos términos, vamos a fundamentarlo bien y vamos a dar un curso con los compañeros. Y la segunda parte que no debe quedar de lado es que las coordinaciones de asignatura que hay en cada escuela son muy importantes. O sea, no se hacen solo para el seguimiento, para el aprovechamiento, sino hay que interactuar con los compañeros, hay que convencerlos, bueno, los que se dejen convencer, pero hay que trabajar con ellos. Si nos repartimos el trabajo, en realidad no es tanto el trabajo, ya les había comentado, por ejemplo en nuestras áreas, pero también en las de otras personas. Pueden armar una estructura de donde ustedes puedan ir sacando de ese repositorio su material, del área que sea, y tener ahí muchos recursos, ¿sí? Y hacer el mínimo cambio para poder aplicarlo. Entonces es cuestión de que se formen grupos. Ya hay redes, pero estos son más internos, son pequeñitos, son con los que comprenden a mi comunidad de estudiantes, ¿vale? Pues sí, los recursos, como ya les mencionaba, se van dando de acuerdo a las necesidades de cada materia, incluso de los grupos, ¿no?, que tenemos, porque como ya les mencionaba, no todos nuestros grupos son iguales. Los que tenemos ahorita después de la pandemia, pues la verdad vienen, creo que algunos de ellos todavía un poquito con más deficiencias de lo que venían antes. Entonces, de acuerdo a eso hay que irnos ajustando y, como ya les decía, el compromiso y pues la necesidad de esto, ¿no? Sí, esa sería mi respuesta. De acuerdo, muchas gracias por compartir. Seguramente si hay algunas dudas, comentarios. Ya dejaba la maestra Laura abierta la posibilidad para que lo coloquen a través de YouTube, quienes nos están siguiendo, ahí pueden vertir todas estas dudas y comentarios, también para la maestra Claudia, y bueno, ahí también se van a colocar los datos de contacto. Finalmente, estos espacios justamente buscan esa parte, poder acercarnos, poder construir estas redes, no solamente de aprendizaje, de conocimiento, de investigación, sino también a veces hasta sociales. Entonces, qué bueno que estamos aquí compartiendo este espacio, agradecemos el trabajo, la experiencia que nos compartieron y bueno, seguramente no fue coincidencia que estuvieran de SCOM y las dos ya se conocen, seguramente tendrán ahí algunos trabajos pendientes que nos expondrán en otros eventos de esta naturaleza y bueno, las esperamos con los brazos abiertos. Sí, muchas gracias a las ponentes. Me permito dar lectura a las constancias que se les entregan en este 12º encuentro politécnico. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, otorga la presente constancia a Laura Muñoz Salazar y en su caso también a Claudia Gisela Dorantes Villa por su participación como ponente en el panel de experiencias, estrategias de enseñanza y aprendizaje en modelos híbridos, dentro del 12º Encuentro Politécnico de Formación y Profesionalización Docente, Educación Híbrida, una mirada prospectiva de la práctica docente, el día 16 de noviembre de 2022. La firma el maestro en educación José Armando Rodríguez Mena, director de Formación e Innovación Educativa y quien se encuentra presente. Muchas gracias, gracias por estas experiencias y brindemos un fuerte aplauso al trabajo de ambas. Muchas gracias, maestras, de nuevo por su participación. Ahora me voy a permitir entregar la constancia a la moderadora de esta actividad, la maestra Angélica López Aguilar, misma que me permito leer. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, otorga la presente constancia a Angélica López Aguilar por su participación como moderadora en en panel de experiencia, estrategias de enseñanza y aprendizaje en modelos híbridos. Dentro del 12º Encuentro Politécnico de Formación y Profesionalización Docente, Educación Híbrida, una mirada prospectiva de la práctica docente, el día 16 de noviembre de 2022. La técnica al servicio de la patria, firmada por el maestro en educación José Armando Rodríguez Mena, director de Formación e Innovación Educativa.